Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3351 a 3360. Su Alteza. ¿Qué vamos a hacer ahora? El hombre sentado encima del asiento del conductor miró a Cibello y preguntó con sospecha. Las largas y delgadas piernas de Cibello estaban dobladas y una misteriosa sonrisa apareció en su rostro. Cibello cogió un kit de maquillaje que estaba a un lado y se dio un retoque. En tan solo unos minutos, la tez originalmente sonrosada de Cibello desapareció. En su lugar, estaba tan pálido como el papel. Los delicados labios rojos se habían secado y agrietado. Cibello parecía una persona diferente. Todo su cuerpo estaba perdido en sus pensamientos. Cogió una camisa muy vieja que había sido lavada de blanco, sin estimar a los hombres frente a él. Ciobiero se quitó su llamativa camisa. El hombre en el asiento del conductor bajó apresuradamente la cabeza cuando vio a Ciobiero quitarse la camisa. Con un cambio de ropa, Cibello pasó de repente de ser una niña rica a una ciudadana pobre. Pero la prenda blanqueada todavía no ocultaba la figura orgullosa de Cibello. Incluso acentuó su magnificencia. Cibello miró su disfraz por el espejo retrovisor y quedó satisfecho. «Espera aquí». Después de dejar tal declaración, a Cibello se le abrió la puerta del auto y bajó directamente. Toda el aura y el comportamiento del hombre cambiaron instantáneamente. La expresión original altiva y segura de su rostro quedó completamente oculta. Y lo que emergió fue la mirada suave e impotente de una mujer débil. Su mirada se llenó de impotencia y urgencia mientras caminaba inconscientemente en dirección a Ellen. Ellen, que había terminado de explicar las cosas en el té de la mañana en Sillaemou, tenía la intención de marcharse. Una niña vino desde la distancia y el cuerpo de Ellen se movió ligeramente para evitar chocar con ella. Luego sacó su teléfono móvil con la intención de realizar una llamada. De repente, Ellen sintió que había chocado con algo y su teléfono móvil cayó al suelo. ¿Quién es? No tienes ojos para caminar. Al mirar su teléfono roto, Ellen levantó la vista y gritó enojado. Un Ciobiero lamentable e indefenso se paró frente a Ellen con lágrimas en los ojos y dijo con voz urgente. Lo siento. Me perdí en mis pensamientos antes. Todo esto debe haberlo hecho Cibello con el propósito de poder entablar una conversación con Ellen. Págalo. Mi teléfono es muy caro. ¿No lo sabes? Ellen gritó deprimida mientras miraba al suave y débil Ciobiero frente a ella. Su propio teléfono tenía muchas cosas importantes y ahora tomaría horas repararlo después de que se rompiera. Con una mirada de disgusto al viejo y desgastado Cibello, Ellen maldijo mala suerte. Las lágrimas del tamaño de un frijol se deslizaron por las comisuras de los ojos de Cibello mientras sacaba los trozos de dinero de su bolsillo y decía con voz entrecortada. Lo siento. Tengo una cantidad limitada de dinero encima. Mi esposo tiene dinero encima. Espera hasta que encuentre a mi esposo. Definitivamente te lo devolveré. Ellen miró a Cibello con una expresión ligeramente sorprendida. ¿Cuál es el número de teléfono de tu marido y dónde trabaja? Te llevaré con ella. Al mirar su teléfono roto, aunque Ellen ahora era rico, no podía permitirse gastar el dinero de su propio bolsillo. Aunque llevar a esta mujer a buscar a su marido fue un poco complicado. Ellen prefirió lo último. El nombre de mi marido es Matthew. No sé su número de teléfono ni su lugar de trabajo. Pasa la mayor parte de su tiempo en viajes de negocios y solo me visita 1 o 2 veces por semana. Las palabras de Ciobiero resuenan como un trueno explotando dentro de Ellen. ¿Cómo dijiste que se llamaba tu marido? Al mirar a Ellen, cuya voz se había elevado mucho, Ciobiero se sorprendió y no se atrevió a hablar de inmediato. Simplemente se quedó allí, en silencio, derramando lágrimas. Ellen rápidamente cambió su tono por el bien de su sospecha interna. Chica. 10 centavos.
El nombre de tu marido es Matthew. Y también es muy guapo. Si Bello se acercó débilmente. Miró a Ellen y susurró. ¿Sabes dónde está mi marido ahora? No me ha visto desde hace mucho tiempo. Un fuego monstruoso surgió dentro del pecho de Ellen. El fuego salía débilmente de sus ojos. Dijo que su hija Sacha había estado fuera de casa durante tantos días. Matthew obviamente tenía mucho poder en sus manos. Pero aún tenía que encontrar a Sacha. Resultó que estaba criando a una pequeña zorra afuera. Era porque tenía miedo de que Sacha volviera y le molestara para que no siguiera besándose con el pequeño espíritu zorro. ¿Verdad? Ven conmigo. Ellen tiró de la muñeca de Chiobioro y tiró de ella hacia su auto. Este asunto no se puede hablar ahora en un entorno tan público. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. El suave cuerpo de Sibilo seguía golpeando la palma de Ellen, intentando que Ellen soltara las manos que la apretaban con fuerza. Una expresión de impotencia apareció en su rostro pálido, apretando los labios con los dientes, luciendo lamentable. Sé dónde está Matthew. Ven conmigo y te llevarás con él. Las palabras de Ellen provocaron que apareció una expresión de vacilación en el rostro de Chiobiero. Al final, su anhelo por Matthew todavía lo hizo seguir silenciosamente la figura de Ellen. No muy lejos. Sobre la calle. Había una figura perdida hace mucho tiempo. No era otro que el segundo joven maestro de la familia Lei. Lei Saotin. Desde que fracasó su confesión inicial a Bairongruo, Lei Saotin no había aparecido en el mundo de Matthew. Pero en realidad había estado conspirando en secreto contra Matthew todo el tiempo. Era solo que no había podido encontrar una buena manera de hacerlo. Lei Saotin miró a Chiobiero, quien había sido apartado por la fuerza por Ellen. Y un rastro de tristeza cruzó por su rostro. Era cierto que no había encontrado la oportunidad de atacar antes. Pero ahora, él mismo lo vio. En medio de una villa en la ciudad de Panyang. Ellen tomó una foto del mostrador y la colocó frente al pálido Chiobiero. Señaló con el dedo a Matthew en la foto y cuestionó a Chiobiero. ¿Es tu marido él? Chiobiero miró la mirada furiosa y el dedo tembloroso de Ellen. Un destello de burla cruzó por el fondo de sus ojos. Una figura tan poderosa como Matthew en realidad tendría una suegra tan estúpida. No. Mal. Él es mi marido. Las emociones de Sibilo parecieron explotar violentamente. Tan pronto como lo hizo, tomó en sus brazos el álbum de fotos que estaba sobre la mesa. Los dedos todavía frotaban constantemente la posición de Matthew en la foto mientras las lágrimas continuaban deslizándose por sus mejillas. Al escuchar la afirmación de Chiobiero, los ojos de Ellen se pusieron negros frente a ella. Una rabia monstruosa se elevó hacia el cielo y Ellen ahora estaba lleno de furia e impotencia. Mirando a Chiobiero, que no era tan bonita como su propia hija, pero también tenía un valor nominal muy alto. No es de extrañar que Matthew nunca hubiera podido encontrar a su hija. Parecía que fue simplemente a propósito. Cuéntame todo lo que sabes. Palabra por palabra. Chiobiero se sorprendió por la voz enojada de Ellen y habló con voz quebrada. Mi esposo y yo nos conocimos en las afueras de la ciudad, cuando él era tan guapo y amable. Pronto desarrollamos una historia de amor después de conocernos y tomamos el nombre de marido y mujer. Pero me dijo que su esposa había muerto. Pero que pasarían 3 años antes de que pudiera obtener una licencia de matrimonio. Y él estaba tan ocupado con su trabajo que necesitaba viajar mucho y solo podía visitarme 1 o 2 veces por semana. Las palabras de Sibilo hicieron que la ira de Ellen se intensificara. Bien. Bastante bien. Su propia esposa acababa de quedar embarazada y no estaba más que desaparecida. En lugar de ir a buscarla, fue a buscar a otra mujer. Incluso le dijo que su esposa había muerto antes de que él pudiera ir a buscar una licencia de matrimonio. Existe solo una mujer así. O Matthew estaba tan bien disfrazado que este era el único con el que se topó Ellen.
Las palabras de Xiaobiero estaban llenas de lagunas que no conocían demasiado bien a Matthew. Si Ellen fue reemplazado por Sacha, su esposa que conoció muy bien a Matthew, habría oído inmediatamente los agujeros en las palabras de Xiaobiero. ¿Cuándo exactamente se conocieron los dos? Y fue hace mucho tiempo que Matthew estaba en Panyang. Pero Xiaobiero actuó como si acabaría de empezar a buscar a su marido. Y si hubiera sido Matthew, nunca habría usado el hecho de que su esposa había muerto como excusa. Pero Ellen no sabía mucho sobre Matthew. Además, no se había sabido nada de Sacha durante tanto tiempo. El corazón de Ellen todavía tenía algunos prejuicios contra Matthew. Estos factores hicieron que Ellen ni siquiera tuviera la más mínima duda sobre las palabras de Xiaobiero. Te quedarás aquí durante los próximos días. Traeré a Matthew aquí. Ellen hizo una mueca, reprimiendo la ira en su rostro mientras le decía con voz profunda a Xiaobiero. Xiaobiero parecía tener mucho miedo de Ellen y se acercaba obedientemente. Una persona un poco más tranquila se habría dado cuenta de que algo andaba mal. Sencillamente, todo iba demasiado bien. Como había dicho Xiaobiero, vivía en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar que era muy caótico antes de que llegara Matthew. Una chica muy guapa como Xiaobiero todavía estaba limpia. ¿Cómo podría no haber ninguna sospecha hacia un extraño? Y Ellen ni siquiera había hablado mucho en el camino. Si Bello simplemente corrió tontamente tras ella. Si realmente existiera una chica tan sencilla, la familia Jin la habría secuestrado hace mucho tiempo. Ellen sacó el teléfono móvil de repuesto dentro del cajón y llamó a Matthew con furia. Ellen quería que Matthew regresara y lo confrontara cara a cara sobre lo que estaba pasando. El anterior barrio en ruinas de la ciudad de Haifang ahora se había transformado y exudaba vida por todas partes. 3 edificios de enseñanza para la lectura. 8 edificios de dormitorios para el descanso y un amplio campo de entrenamiento de artes marciales. Así como un campo de espectáculos de artes marciales. Los pasillos de la escuela están llenos de contenedores de basura y calentadores de agua. El agua está disponible para todos los estudiantes de artes marciales en todo momento. Hiyar caminó con Muronjai y Matthew, cuyos ojos brillaban de emoción. De camino a la cantina. La cantina era la parte más importante de la vida de Matthew. Lo que sucedió en la sala de entrenamiento de artes marciales del primer piso de la Unión Marcial al principio siempre había estado en la mente de Matthew. Los niños que practicaban artes marciales no decían que comían pescado y carne abundantes. Pero en realidad tomaban una comida diaria de repollo y tofu. Esto no era entrenar a un niño. Esto los estaba arruinando. Señor Chenu. Presidente. Ustedes dos pueden estar tranquilos. Estamos utilizando licitaciones abiertas para el comedor de la Academia de Artes Marciales y todo el proceso se está haciendo público. El interior del comedor también estará bajo vigilancia para evitar que todos estén protegidos por funcionarios y acampen para conexiones privadas. También enviaremos personas para que se comuniquen con los estudiantes en privado de forma regular. Una forma de obtener información en privado para saber cómo van las cosas en la Academia de Artes Marciales. Una fuerte mirada de confianza apareció en el rostro de Kazuji. Esta vez todos los asuntos de la Academia de Artes Marciales fueron manejados por Kazuji de acuerdo con la alta prioridad. Se garantizó que nunca habría ningún indicio de error en la situación de la Academia de Artes Marciales. Por cierto. 2 señores. El nombre de la Academia de Artes Marciales aún no se ha decidido. Me pregunto si ustedes dos tienen alguna idea ahora. La mirada de Hiyar de repente los miró a los dos. Principalmente a Matthew. Por supuesto. Ese grandullón. Muronjai. No tenía nada más que pelear y practicar artes marciales. Y ahora tenía una nueva adición al gusto por observar la mirada adoradora de los niños. No podía hacer nada más que eso. Matthew reflexionó durante unos segundos y habló. Llamémosla la Academia de Artes Marciales del Futuro. Los ojos de Kazuji se iluminaron. Futuro. El futuro de la Alianza Marcial.
El futuro de las artes marciales. Buen nombre. Justo cuando la multitud hablaba y reía. El teléfono móvil de Matthew seguía vibrando en el vehículo del que habían venido varias personas. Fuera de la villa. En el pequeño jardín. Ellen miró el teléfono que no mostraba conexión en su teléfono móvil con expresión enojada. Bien. Ahora ni siquiera quieres contestar mi llamada. Parece que mi familia Cunningham realmente ha criado un lobo de ojos blancos. Dentro de la villa. Chiobiero estaba parado frente al alféizar de la ventana. Al mirar la expresión llena de ira de Ellen, la mirada de burla en sus ojos se intensificó. Simplemente no era demasiado fácil manipular a una mujer con este tipo de inteligencia. Incluso piensa que todo es idea suya cuando la manipula. Al caer la noche, un invitado inesperado llegó repentinamente fuera de la villa. Lee Saotin. Vestido con un traje caro. Estaba en la puerta con una cálida sonrisa en el rostro. Ellen abrió la puerta y miró a Lee Saotin con cierta confusión. ¿Quién eres? No te conozco. ¿Verdad? Dijo Lee Saotin con una sonrisa en su rostro mientras hablaba con Ellen. Señor Fangu. Soy Lee Saotin de la familia Lee en China. Los ojos de Ellen brillaron con desconcierto. De hecho, había oído hablar de la familia Lee en China. Esa también era una familia importante en China. Entonces, ¿por qué habían venido a su puerta hoy? Ellen se sintió aliviado al recordar que, de hecho, no había nada que ofendiera a la familia Lee. Me pregunto cuál es exactamente el asunto por el que el joven maestro Lee ha venido a verme. Ellen miró a Lee Saotin con un tono cordial en su voz. La familia Lee era considerada un gigante en China. Por lo que si pudieran hacer amigos, sin duda les sería de alguna ayuda. Ellen practicó sin saber que Lee Saotin y Matthew se habían enfrentado. La empresa probablemente se disculpará con Lee Saotin en nombre de Matthew. El rostro de Lee Saotin con una cálida sonrisa. De la bolsa en sus brazos sacó un contrato. Es así. Señor Fangu. Estoy aquí esta vez porque nuestra familia Lee es muy optimista acerca de su tema Tutinos Yaemou. Y la familia Lee ha decidido sacar $500 millones para invertir en Yaemou Morning Tea. ¿Qué te parece? Lee Saotin bajó su postura y le entregó el contrato en sus manos a Ellen. 500 millones. Al escuchar las palabras de Lee Saotin, Ellen rápidamente tomó el contrato en sus manos y lo revisó. El partido vio que estaba claramente escrito en el contrato que eran $500 millones y que todo fue entregado a Ellen juntos. El rostro de Ellen reveló una fuerte mirada de alegría. Con una suma de dinero tan grande, el negocio del té matutino de Yaemou podría expandirse rápidamente. También se llevaron a cabo un rápido desarrollo y ventas en otras ciudades. Joven maestro Lee. Entre. Hace mucho sol afuera. Entre y descanse. Toda la actitud de Ellen era como la de una persona diferente. Y le dijo a Lee Saotin. No es conveniente. ¿Verdad? El rostro de Lee Saotin mostró una expresión difícil y por un momento dudó un poco. Oh. Joven Lee. ¿Qué tiene de inconveniente? Entra y toma un sorbo de té antes de irte. Sacha tiró con entusiasmo de la mano de Lee Saotin, empujando por la fuerza a la otra parte hacia la casa. Entonces, interrumpe. Lee Saotin tenía una cara avergonzada cuando Hua lo empujó hacia adentro. Justo a tiempo para mirar a Chiobiero. Esta persona viene de un mal lugar. Esta mujer está bastante bien disfrazada. Preguntó Lee Saotin con sospecha mientras miraba a Sibilo, que era suave e indefensa con marcas de lágrimas en la parte superior de sus mejillas. Señor Fangu. Esta rubia extranjera lo es. El rostro de Ellen se puso rígido cuando vio que Lee Saotin de repente había preguntado por Chiobiero, quien se estaba encogiendo débilmente hacia un lado. La vergüenza familiar no debe revelarse. Y Ellen todavía sabía algo sobre este tipo de cosas en su interior.
El estado de Chiobiero todavía era muy vergonzoso. Y de repente se le ocurrió algo de lo que Ellen no había sido consciente. No dijo Chiobiero que era residente de las afueras de Pyongyang. Entonces, ¿por qué era rubio y de ojos azules? Una pizca de odio brilló en los ojos de Chiobiero. Pero en su corazón también entendió que ya no podía permanecer tan silencioso. De lo contrario, incluso si Ellen fuera pura, probablemente se daría cuenta de que algo andaba mal. Mi padre es del país de Maple Leaf. Sibello habló débilmente con una voz apenas audible. Mi padre fue anteriormente un rico hombre de negocios en Maple Leaf Country. Y luego vino a la ciudad de Pyongyang para encontrarse con mi madre después de quebró. Las palabras de Chiobiero hicieron que un rastro de duda se disipara en los ojos de Ellen. No es de extrañar que pareciera que la niña tenía algo de educación en sus palabras así como en su temperamento. Parecía que su padre le había enseñado. El corazón de Chiobiero se llenó de irritación al decir esto. Una fuerte mirada de ira también apareció en la mirada que miraba a Lee Sao-tin desde el fondo de sus ojos. Desde el primer momento en que Lee Sao-tin llegó a la casa, Sibello pudo sentirlo. Este chico definitivamente tenía la misma intención que ella. Originalmente había pensado que Lee Sao-tin se convertiría en su aliada. E incluso si no lo hiciera, ninguno de los dos cruzaría el río. Pero en cambio, no esperaba que Lee Sao-tin apareciera y se volviera contra sí mismo. Joven maestro Lee, siéntese usted primero. No le haga caso. Ella es una mujer sin hogar. Ellen miró a Chiobiero y finalmente comprendió una razón como esta. Lee Sao-tin avanzando y lentamente se sentó en el asiento principal del sofá del medio. El ceño de Ellen se frunció ligeramente. Los invitados debían sentarse a ambos lados. Fue algo descortés por parte de Lee Sao-tin acercarse y sentarse en el medio. Pero considerando el contrato de 500 millones que había traído Lee Sao-tin, Ellen reprimió su insatisfacción interior. Ellen avanzó para servir el té, mientras que la mirada de Lee Sao-tin se dirigía hacia Chiobiero a un lado. ¿Cuál es tu estado? Lee Sao-tin de repente bajó la voz y le susurró a Chiobiero. La mirada de Chiobiero se inclinó hacia Ellen. ¿Quién estaba sirviéndote de espaldas a los dos en la distancia? El enemigo de Matthew. Las palabras de Chiobiero hicieron que la mirada de Lee Sao-tin se iluminara. Como decía el refrán, el enemigo de un enemigo era un amigo. Y el enemigo de Matthew naturalmente podría convertirse en su aliado. Una alianza. Lee Sao-tin pronunció estas dos palabras directamente, esperando la respuesta de Chiobiero. Chiobiero vaciló un poco antes de finalmente asentir con la cabeza. Bien. Lo más importante ahora era destruir por completo a la familia de Matthew. No se podía luchar contra él abiertamente. Entonces dispersemos en secreto a su esposa y a su familia y no tengamos paz. Joven Lee, toma un poco de té. En ese momento, Ellen se acercó con una taza de té y la colocó frente a Lee Sao-tin con una sonrisa en su rostro. Gracias, señor Fang. Ellen se sentó en el otro sofá del lado izquierdo de Lee Sao-tin. Joven Lee, me pregunto cuándo llegarán los 500 millones de dólares. Lee Sao-tin tragó el té fragante en su boca y dijo en voz baja. No se preocupe, señor Fang. Definitivamente llegará antes de las 24 de la noche. Cuando Ellen escuchó las palabras de Lee Sao-tin, fue como si le hubieran administrado una inyección de tranquilidad en su interior. Lo que estaba escrito en el contrato de Lee Sao-tin era que la inversión de 500 millones se convertiría en una participación del 5% durante los próximos 3 años. Se puede decir que esta condición es incluso falta de dinero. Y la declaración de Lee Sao-tin de que el dinero llegaría a las 12 de la noche incluso hizo que el corazón de Ellen se robara la alegría. Georgia. De repente, la puerta de la villa se abrió. James, vestido con ropa informal, entró por la puerta con una maleta. Cuando vio a las 3 personas dentro de la casa, una expresión de consternación apareció en el rostro de James. Esposa,
Estos dos lo son. La mirada de James miró hacia Ellen, esperando su presentación. Viejo Cunningham. Déjame presentarte. Este es Leigh Saotin de la familia Leigh. El joven Leigh. Ellen se levantó y agitó su mano hacia James, mientras se dirigía a Leigh Saotin. Joven Leigh. Comparada contigo. También conoces a mi marido, James. Leigh Saotin se puso de pie con una sonrisa en su rostro y extendió su mano para estrecharle la mano a James para hablar. Señor. He oído mucho sobre ti. La otra Sacha de 1000 años era extremadamente famosa en ese momento. La orgullosa hija del cielo. Una expresión de arrepentimiento apareció en el rostro de Leigh Saotin. Es una lástima que cuando supe de su hija, ella ya estaba casada con el señor Matthew. Pero la señorita Cunningham Sacha también se considera una buena pareja para el señor Matthew, el jefe de los embajadores Chenus de la Alianza Marcial y el sabio de la medicina china. Estos dos títulos por sí solos son algo en lo que la gente común ni siquiera se atrevería a pensar. Sin mencionar al señor Matthew, quien también tiene ambos puestos juntos en uno. Las palabras de Leigh Saotin también provocaron que apareciera una sonrisa en el rostro de James. En ninguna parte. El joven maestro Leigh es amable. Mi hija y Matthew también se deben al destino. Incluso si Matthew no tuviera estas identidades. Mientras a mi pequeña hija le guste. Definitivamente no nos interpondremos en el camino. Mientras los dos hablaban y reían aquí, James no notó el rostro gradualmente sombrío de Ellen en lo más mínimo. Qué respetuoso era Matthew cuando servía té en nuestra casa. Y ahora se ha convertido en una especie de embajador de Chenu. Su postura también ha crecido tanto que nosotros, dos viejos matrimonios, ni siquiera nos miramos en lo más mínimo. Las sombrías palabras de Ellen hicieron que el rostro de James pareciera un poco antinatural. Giró la cabeza hacia un lado y susurró. ¿Por qué dices esto ahora a esta hora? Al escuchar a James seguir hablando de sí mismo, el rostro de Ellen instantáneamente reveló una expresión de ira. James. ¿Qué hay de malo en que yo diga la verdad? ¿Qué hay de malo en que la verdad no deje que la gente la diga? James vio que Ellen en realidad estaba ignorando a los forasteros y comenzó a discutir consigo mismo sin ninguna vergüenza. Su cara de repente no se veía bien y le dijo a Leigh Saotin. Lo siento. Joven Leigh. Hoy hay un pequeño malentendido dentro de la familia. Por lo que no es conveniente entretenerte. Definitivamente encontraré la oportunidad de enmendarlo la próxima vez. No. El señor es muy educado. Da la casualidad de que tengo algo que hacer más tarde. Adiós. Sin el más mínimo indicio de disgusto en su rostro, Leigh Saotin le dijo a su Jiangon y se giró para irse. Pero cuando la multitud no pudo verlo, el rostro de Leigh Saotin reveló una fuerte mirada de resentimiento. Matthew. Debiste haber adivinado esta escena hoy hace mucho tiempo cuando arruinaste mi gran evento y arruinaste mi matrimonio. Después de que Leigh Saotin se fue, el rostro de James también se hundió mientras miraba a Ellen y decía con voz profunda. Había forasteros allí hace un momento. Y hablaste así de Matthew frente a ellos. Nuestra familia no quiere salvar las apariencias en absoluto. Cuando Ellen escuchó la reprimenda de James, una expresión de resignación apareció en su rostro y gritó. James. He trabajado muy duro para tu familia Cunningham durante tantos años. Pero todavía no soy mejor que un extraño como Matthew. No. Lo que quiero decir es. James miró a Ellen que gritaba estridentemente. Una mirada impotente apareció en sus ojos y quiso abrir la boca para explicar. Pero Ellen no le dio ninguna oportunidad y una fría sonrisa apareció en su rostro. Su dedo apuntó hacia Chiobiero, que tenía poca presencia a un lado, y gritó. Se llama Sue. ¿Sabes quién es ella? Ni siquiera sabes que tu hija ha sido verde hasta ahora, ¿verdad?
El rostro originalmente indefenso de James cambió abruptamente cuando escuchó las palabras de Ellen. Con voz ansiosa, le dijo a Ellen. ¿Qué dijiste? Ver la ansiedad en el rostro de James. Una fría sonrisa apareció en el rostro de Ellen. Ahora sabes que estás ansioso. ¿En qué estabas pensando cuando me estabas sermoneando hace un momento? James no se molestó con las palabras de Ellen, sino que miró a la otra parte con una mirada mortal, esperando su respuesta. Él es la mujer que Matthew desarrolló en la ciudad de Panian hace una cantidad de tiempo desconocida. Incluso ahora no sé si él es el único o si hay otras mujeres fuera de Matthew que no conocemos. Mientras Ellen hablaba, su tono de repente se entristeció y gimió. Mi pobre hija, Sacha, se casó con un lobo de ojos blancos tan desalmado. Gracias a que nuestra familia lo ha estado tratando bien, alimentándolo y dándole de beber. Ahora tiene algo de poder. Simplemente trátenos así. Incluso si Sacha desaparece hasta ahora. No había una sola lágrima en el rabillo de los ojos de Ellen. Pero el sonido del llanto resonó en toda la villa. Hasta el momento no ha habido la más mínima noticia sobre la desaparición de mi pobre hija. Me temo que Matthew hace mucho que dejó atrás a Sacha y no le importa. Los lamentos de Ellen hicieron que las cejas de James se fruncieran. Para acá. El fuerte rugido de James hizo que la voz de Ellen se detuviera inconscientemente. Al momento siguiente, sonó un gemido aún más fuerte. James. ¿Qué clase de hombre eres si solo eres un tipo malo con las mujeres? Tu propia hija ahora está siendo engañada y tú me estás gritando. Tienes las agallas para ir a buscar a Matthew. James estaba tan enojado con la voz de Ellen que su rostro se puso rojo. Matthew se ha puesto en contacto. ¿Estás tan seguro de que debe ser Matthew quien te engañó? ¿Cómo es que no me he comunicado? Pero el teléfono de Matthew ni siquiera funciona. ¿Y quién no tiene nada que ver con correr hacia Matthew para tocar la porcelana diciendo que son su mujer y no tienen nada que ver con eso? Las palabras de Ellen hicieron que James se quedara quieto. Momentáneamente sin palabras. En el medio de la esquina, Chiobiero miró a los dos discutiendo. Una fuerte sensación de placer pasó por sus ojos. Si no fuera por la necesidad de mantener su identidad sin revelar el más mínimo indicio de su identidad. En ese momento, Sibello se habría reído a carcajadas. Había pocas cosas que pudieran ser más felices que ver en vivo una pelea en la casa de Matthew. De repente, la mirada de James se volvió hacia Chiobiero en el medio de la esquina. ¿Estás seguro de que tu marido es Matthew? Si lo mientes o lo ocultas, definitivamente lo perseguiré hasta el final. La ley también te condenará por difamar la reputación de alguien. Las palabras de James llenas de ira hicieron que Chiobiero saltara de miedo. Finalmente, después de algunas dudas, dijo honestamente. Mi esposo Matthew y yo nos conocimos en las afueras de la ciudad. Cuando él era tan guapo y amable. Pronto, desarrollamos una historia de amor después de conocernos y nos llamábamos marido y mujer. Pero me dijo que su esposa había muerto. Pero que pasarían 3 años antes de que pudiera obtener una licencia de matrimonio. Y él estaba tan ocupado con su trabajo que necesitaba viajar mucho y solo podía visitarme 1 o 2 veces por semana. Las palabras de Chiobiero fueron exactamente las mismas que le había dicho a Ellen al principio. Palabra por palabra. La cara de James era muy fea. Pero aún así decidió que Matthew no parecía alguien que engañaría a su esposa. Y los ojos de James miraron a Chiobiero e hicieron una comparación. El rostro simplemente no era tan bueno como el de su propia hija. Sin mencionar el cuerpo. E incluso si a los jóvenes les gusta jugar a algo especial. Medio verano no es cascarrabias. Lo más probable era que ella no rechazara a Matthew. Entonces James reflexionó durante medio día pero no pudo entender que era mejor que su hija en Chiobiero. No creo que debamos ser tan decididos como para decir simplemente que Matthew está haciendo trampa. Envía un mensaje a Matthew y pídele que regrese. Solo di. Tengo algo para él.
James le dijo a Ellen en un tono algo pesado. ¿Qué más puedo decir? Ni siquiera contesta mis llamadas en este momento. ¿En qué tipo de estatus se encuentra alguien ahora? Nos corresponde a nosotros volver a llamar cuando queramos. Matthew probablemente esté ocupado. Tiene mucho más en su plato que nosotros dos. James se frotó la frente con dolor de cabeza y le dijo pacientemente a Ellen. En cuanto a ella, iré a contactar al presidente de la Alianza Marcial y le pediré que me ayude a verificar toda su información de identidad. Si todo es realmente cierto. Incluso si tengo que arriesgar esta cara mía. Yo también debo buscar justicia para mi hija. Dijo James. Cargando directamente la maleta en su mano y caminando cansinamente hacia el piso superior. Ellen miró la figura de James y quiso decir algo. Pero al final, no habló. Temprano a la mañana siguiente, James se lavó temprano y planeó ir a Wan Laosan. Le pidió que le ayudara a investigar a este desconocido. Sibilo. Tía Su. Era mi sobrino el que antes era ignorante y travieso. E incluso cometió un gran error como ese. En los últimos meses el corazón de mi sobrino ha estado reflexionando por momentos sobre qué ha hecho un mal tan grande. Comer es como masticar cera. Incluso soñar de noche es un estado constante de culpa. Una voz joven sonó desde abajo y James se sintió un poco familiar. Se cambió apresuradamente de ropa y caminó hacia las escaleras. Efectivamente. Ellen estaba sentado en una silla desayunando. Al lado de Ellen estaba Chumin, que tenía un rostro respetuoso y un tono lleno de remordimiento y autorreproche. Los ojos de James se encogieron ligeramente y la ira apareció en su mirada. Cuando Chumin inicialmente derramó té sobre su ropa formal cuidadosamente preparada y sobre la gran ceremonia de la familia Cunningham. Cada momento era un recordatorio de sí mismo. James bajó las escaleras y miró a Chumin con un escalofrío en la mirada. Joven maestro Su. No es bienvenido aquí. Por favor váyase. Vuelve con tu familia Cunningham y sé tu joven maestro como es debido. Este Dake es un lugar muy desordenado. Las palabras de James estaban llenas de frialdad y de una sensación de rechazo. Causó que la sonrisa en el rostro de Chumin, que estaba de pie junto a la mesa del desayuno, se pusiera rígida involuntariamente. La ira cruzó por sus ojos. Una rama de un lugar árido como el Reino del Sur se atrevió a tratarse a sí mismo. Un descendiente directo del linaje principal. De esa manera. Si no fuera por el hecho de que su padre lo había enviado en una misión para venir esta vez. Chumin no querría quedarse aquí ni un momento. Tío. Lo que pasó antes fue culpa de mi sobrino. Mi sobrino te pide disculpas. Solo te ruego que no te tomes este asunto en serio. Considéralo como la ignorancia juvenil de mi joven sobrino. El tono de Chumin estaba lleno de sinceridad y se inclinó 90 grados directamente ante James. No se levantó. Como si no pudiera esperar el perdón de James. James miró a Chumin, quien se inclinó 90 grados. Y una mirada de disgusto brilló en sus ojos. ¿Ya que quieres hacer una reverencia? Entonces inclínate así y nunca te muevas. James fue directamente a la mesa del desayuno y se sentó. Cogió el pan y la leche que estaban sobre la mesa y se los comió. Sus ojos no se molestaron en mirar a Chumin en lo más mínimo. Ya que quería dar una imagen naciente de un buen sobrino. Así que se incline así y se vaya cuando no pueda. Chumin, cuyo rostro estaba hacia abajo, tenía una expresión feroz en su rostro. Un tipo que quería formar parte de la familia Cunningham se había atrevido a humillarse así. En primer lugar, no debería haberse echado té en el cuerpo. Debería haberlo quemado hasta morir con agua hirviendo y haber eliminado a toda la familia. De repente, Ellen, que estaba comiendo lentamente su pan, habló de repente. Bueno, pequeño Min. Después de todo todavía eres joven y tienes algunas acciones rebeldes. El tío madre puede entenderlo. Mientras no te conviertas en un lobo mal educado y de ojos blancos que come de la bolsa en el futuro.
Eso es todo lo que importa. Las palabras de Ellen hicieron que James frunciera el ceño. Pero después de pensarlo, no dijo nada después de todo. Ellen apartó una silla a su lado y le dijo a Chumin: muy bien, Xiaomin. Levántate. Solo tenías que comer algo. Solo entonces Chumin finalmente se levantó después de escuchar las palabras de Ellen. La expresión de su rostro cambió instantáneamente a la de una expresión de disculpa llena de remordimiento. Tío padre. Tía madre. Gracias a ambos por su perdón. Mi sobrino definitivamente los tratará a ambos como una verdadera familia en el futuro. Chumin se sentó lentamente en el asiento junto a Ellen. Su tono lleno de un fuerte sentido de gratitud. Luego, literalmente, habló sobre asuntos familiares como si quisiera llevarse bien con los dos. Tía. Realmente te ves más joven y bonita estos días. Chumin de repente miró a Ellen con una expresión de sorpresa en todo su rostro. Antes vi que todavía eras encantadora y parecías tener 30. Pero hoy te miro. Si usted y la señorita Sacha estaban juntas. Aquellos que no lo supieran pensarían que ustedes dos eran hermanas. Lo que más les gusta a las mujeres mayores es que las felices por su juventud y belleza. A nadie le gusta que le digan que es una anciana o algo así. Como era de esperar. Las palabras de Chumin rápidamente provocaron una sonrisa en Ellen. Una ligera sonrisa apareció en su rostro y dijo sin convicción: pequeño Min. Eres bueno felicitando a la gente. Tía. Tengo casi 50 este año. Sin mencionar estar con Sacha como hermanas. La sonrisa en el rostro de Chumin no disminuyó. Simplemente continuó felicitando. Tía. Estás equivocada. ¿Cómo se pueden comparar otras personas contigo? Mira. Solo la blancura de tu piel. Te creería si dijeras que tienes 20 años. Una sonrisa apareció en los ojos de Ellen mientras le gritaba a Chumin: niño. ¿Sabes cómo decir esas cosas para hacerme feliz? En pocas palabras. La actitud de Ellen hacia Chumin fue diferente. James, que estaba sentado al otro lado de la mesa, permaneció frío y no dijo una palabra. De repente, sus labios bien cerrados se abrieron de repente y dijo con voz profunda: el joven maestro Su ha venido desde Kioto en China hasta este daque de mierda esta vez. ¿No sería simplemente un simple deseo de venir y hablar con tu tía sobre estas palabras tuyas para convencer a una mujer? Las palabras de James hicieron que la atmósfera en la mesa volviera a ser repentinamente pesada. La sonrisa en el rostro de Chumin era un poco forzada. Pero aún así hizo todo lo posible por mantenerla. Tío. Vine a Dake esta vez solo porque tenía problemas con mi corazón y vine a disculparme. Aparte de eso, no tiene absolutamente ningún significado. Chumin maldijo en sus palabras, hablando como si fuera verdad. James. Xiaomin ha recorrido un largo camino hasta Dake. Así que incluso si no le das la bienvenida con una sonrisa. ¿Por qué todavía tienes frío? Tienes mala cara. ¿A quién se la estás mostrando? Incluso Ellen en este momento abrió la boca para acusar a James de haber actuado mal. Las cejas de James estaban cerradas, reprimiendo interiormente su ira. Estaba un poco enojado porque la postura de Ellen había cambiado tanto cuando Chumin había venido a la villa para causar problemas. Ellen simplemente lo había olvidado por completo y lo había ignorado. Tío y tía. De hecho, esta vez que he venido, principalmente he traído algo bueno. Los ojos de James se agitaron instantáneamente y una mirada severa brilló en sus ojos. Chumin. Los colmillos de este cachorro de lobo finalmente estaban saliendo. La cuestión es que mi sobrino tenía problemas para dormir y comer debido a la culpa que sentía en su interior. Así que fue a ver a mi padre y al anciano y les suplicó, esperando poder ayudar a sus tíos. Al final, tras las súplicas de mi joven sobrino, mi padre y mi abuelo acordaron algo. Tanto Ellen como James no hablaron, esperando que Chumin hablara.
Su linaje puede regresar al linaje principal de la familia Cunningham en la capital y la industria de alimentos medicinales de la familia Cunningham se fusionará con Tute Matutinos Yaemou. Tía. En ese momento, la familia Cunningham contribuirá con $1.000 millones para invertir en Yaemou Morning Tea. Mientras que usted, tía madre, asumirá el cargo de vicepresidenta. El abuelo será el presidente de la junta. Pero no administrará el grupo internamente de la misma manera. Y tú seguirás siendo el jefe de Yaemou Morning Tea en ese momento. Y la familia Cunningham utilizará todo su poder para la publicidad y promoción de este negocio. Nos esforzaremos para que la nueva generación de Yaemou Morning Tea sea una marca conocida por todos en toda China. Estallido. Mierda. Esto es imposible. James tocó su palma directamente sobre la mesa, mirando a Chumin con los ojos bien abiertos. El actual refresco de salud de la familia Cunningham no era competitivo en absoluto con el té de la mañana de Yaemou. Chumin todavía estaba hablando de lo grandioso que tanto había suplicado. James no podía esperar para darle un puñetazo feroz. La familia Cunningham ahora quiere llevarse el té de la mañana de finales de verano con apenas $1.000 millones y la oportunidad de regresar con la familia. Realmente cree que su familia Cunningham es una especie de salón del tesoro persistente y que se arrepiente absolutamente de no haber ido. En cuanto al asunto de Ellen como vicepresidente después de la fusión, James sonríe aún más. Dijo que no se preocuparía por los asuntos del grupo después y que todos los asuntos serían manejados por Ellen. Pero el poder real definitivamente todavía estaría en manos del anciano de la familia Cunningham. Cuando llega el momento. Todavía no todo depende de ellos. Lei Xiaoting de la familia Lei llegó a invertir 500 millones. La familia Cunningham sacó solo el doble de dinero y quiso adquirir el té de la mañana de Yaemou. Sapos con ganas de comer carne de cisne. Delirantes. La sonrisa en el rostro de Chumin apenas podía mantenerse y el fondo de sus ojos se llenó de una mirada sombría. La familia Cunningham ya se había ablandado y se había pedido venir a negociar con ellos. Pero James se atrevió a faltarle tanto el respeto. Una rama del Reino del Sur se atrevió a hablarle así. Realmente pensó que ahora era tan alto y poderoso que podría ser igual a la familia Cunningham. Por un momento, la mesa se llenó de una atmósfera hosca. Chumin también sabía que hablar en ese momento podría tener un efecto contraproducente. James también volvió a sentarse, con los ojos mirando mortalmente a Chumin. Si no fuera por el hecho de que este último siempre había usado la actitud de su hijo y su sobrino esta vez, extendiendo la mano y sin sonreír. De lo contrario, James habría gritado a la propiedad y lo habría echado directamente. Después de mucho tiempo, Ellen, que había estado en silencio, de repente dejó el pan en su mano. No creo que sea imposible decir que sí. Excepto que yo. Prometerle. Ellen. Realmente te has vuelto completamente loco. James, que acababa de sentarse y estaba en silencio, se levantó de nuevo e interrogó a Ellen en voz alta. Chumin, que estaba sentado junto a Ellen, tenía un fuerte destello de alegría en sus ojos. Siempre y cuando pudiera hacer el trabajo perfectamente esta vez, entonces su posición dentro de la familia Cunningham crecería rápidamente. Mientras pensaba, los ojos de Chumin miraron a James que estaba frente a él. Este viejo casi había arruinado su gran buena acción. Una mirada de ira apareció en sus ojos. Cuando hubo asegurado completamente su poder dentro de la familia Cunningham, lo primero que debía hacer era deshacerse de este anciano James. Por cierto, los ojos de Chumin también miraron a Ellen a su lado mientras continuaba burlándose por dentro. Una mujer tan estúpida también era digna de sentarse con una receta medicinal tan buena como el té de la mañana de Yaemou. Realmente pensó que después de la fusión y adquisición de Yaemou Morning Tea por parte de la familia Cunningham, aún podría mantener ilesa el puesto de vicepresidenta. Cuando se complete la fusión,
Lo primero que hará el viejo maestro Su después de convertirse en presidente de la junta fue para echar a Ellen, una mujer estúpida, directamente del grupo. El rostro de Ellen mostró una sonrisa fría ante el interrogatorio de James. ¿Qué? Ahora tu propia hija está desaparecida y no la pueden encontrar. Incluso la relación con la familia Cunningham tiene que romperse. ¿De verdad quieres ser un solitario? Las palabras sarcásticas de Ellen hicieron que James se sonrojara y su rostro se volviera verde y rojo por un tiempo. James agitó los dedos con ira y reprendió airadamente a Ellen. Ellen. Tú. Estás confundido. Pa. Ellen golpeó la mesa con la mano y se levantó también. James. Tu corazón es tan estrecho. Tienes que ser muy calculador incluso después de que los miembros de tu propia familia hayan hecho algunas cosas malas. Si tú, James, quieres ser un solitario sin parientes en esta vida, ve a buscar a Matthew, el lobo de ojos blancos. Las palabras de Ellen provocaron que apareciera una mirada increíble en los ojos de James. En primer lugar, no esperaba que Ellen fuera y perdonara a la familia Cunningham por sus acciones. Cuando engañaron la receta medicinal en primer lugar y abrieron la tienda de medicinas antes que nadie. Lo has olvidado. Si Matthew no hubiera conseguido que alguien ayudara, podríamos tomar el té de la mañana de Syaemu ahora. James. Cuida tus palabras. Soy el presidente de Syaemu Morning Tea. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.